¿Qué tal? Te doy la bienvenida de este curso gratuito de inversión inmobiliaria. Este capítulo vamos a hablar sobre financiamiento. Aquí las cosas se complican un poco más porque en verdad te voy a ser súper honesto. Las políticas bancarias son algo que van cambiando pero constantemente. Todas las semanas vemos que los bancos están cambiando y se ponen más restrictivos o menos restrictivos. Hacen campañas, reducen la tasa de interés, captan más clientes o simplemente cierran las puertas a todo posible financiamiento hipotecario. Aquí te voy a entregar las bases y los conocimientos que tienes que saber al respecto. ¿Qué papeles tienes que entregarle al banco? La idea es que tú llegues con una carpeta lo más completa posible para presentarte de la mejor forma ante los bancos. Lo que tenemos que conocer primero son los documentos a norma general que tenemos que presentarle a una institución financiera. En caso de que ya la tengas, yo lo que te sugiero es presentarle al banco una cotización formal de la vivienda que tú quieres comprar. Esto lo puedes tramitar directamente con una inmobiliaria y en caso de que estés viendo este financiamiento para una vivienda usada, lo que te sugiero es que a lo menos tengas el valor de la propiedad que estás comprando. También te van a pedir una fotocopia del carnet de identidad, un certificado de título profesional, si es que lo tienes, en algunos casos no es necesario. También un certificado de matrimonio o que no estás casado, que se saca en el registro civil. Un informe de deuda de la CMF. Este informe yo te diría que es bastante importante. Lo vamos a ver inmediatamente cómo se obtiene. Para encontrarlo, lo que yo te sugiero es poner en Google informe de deuda CMF y te va a salir el primero. Es bastante sencillo. Al ingresar acá, tú pones realizar en línea y tienes que ingresar tus datos de clave única. Una vez dentro, tienes que apretar acá en descargar para poder presentar este informe, adjuntarlo a tu carpeta. Y es bastante sencillo de leer. Acá te va a decir el monto total de deuda que tienes y lo más importante, tu deuda tiene que estar en color verde. Si está en un color distinto al verde, olvídate de que te van a prestar dinero en los bancos. Así que es muy importante, color verde. También te van a salir los montos respectivos, qué tipo de deuda tú tienes acá. Te van a decir las deudas indirectas también asociadas y algunas líneas de crédito que tú tengas con diferentes entidades financieras. Luego tienes que acreditar los otros activos que tengas. Yo te sugiero conseguirte todos los roles de las propiedades. Eso se descarga en la página Servicio de Impuestos Internos. También tener el padrón del vehículo y la cartola de ahorros o inversiones que tengas en cualquier banco o corredora de bolsa. También te van a pedir acreditar los pasivos, las deudas que tú tengas con alguna institución bancaria. En el caso de las deudas hipotecarias, acreditar esas deudas respectivamente. Si eres trabajador dependiente, además te van a pedir las 3 últimas liquidaciones de sueldo y 6 últimas liquidaciones de sueldo si es que recibes bonos. También te van a pedir certificado de cotizaciones de los últimos 24 meses. Esto se saca en la FP, por si acaso. Y también te van a pedir un certificado de antigüedad laboral que lo tienes que pedir directamente en la oficina de recursos humanos de tu empleador. Si eres trabajador dependiente, te van a pedir el resumen anual de boletas de honorarios de los últimos 2 años. Mucho ojo, porque las boletas de honorario, si tú tienes solamente de este año, por ejemplo, no te va a servir. Te van a pedir 2 declaraciones anuales, a lo menos. Entonces, eso es muy importante. Es mucho tiempo el que hay que esperar en caso de que tú eras un trabajador dependiente de boletas de honorario. También te van a pedir la aceptación de la declaración de impuestos. Esto lo puedes descargar directamente en la página de Servicio de Impuesto Interno. Si eres comerciante, te van a pedir comprobantes de pago de los últimos 6 meses de los F29. 2 últimas declaraciones anuales de F22, de las declaraciones de impuestos, y la aceptación de las declaraciones anuales de impuestos de los últimos 2 años. También se descarga de la página de Servicio de Impuestos Internos. Si eres un socio de empresa, acá se pone un poco más complicado. Sinceramente, yo lo que te sugiero es solicitar un crédito como persona natural dependiente, pero si es que no se puede, si es que no tienes otra opción y tienes que declararte con empresa, te van a pedir que tu empresa sea solvente, tenga declaraciones de los últimos 2 años con resultados positivos. Si tienes pérdidas, es muy probable que te rechacen. Es bastante jodido el tema de las personas que son dependientes de empresa. Así que mucho ojito con este detalle porque se discrimina bastante a los emprendedores. Si eres rentista, ¿qué significa esto? Que estás recibiendo ingresos por arriendos de tus departamentos, te van a pedir contratos notariales. Ojo con esto. Y tienes que también recibir ingresos de la persona que le estás arrendando desde su cuenta corriente. O sea, no sirven los depósitos en efectivo, tampoco que te deposite un tercero. También te van a pedir los certificados de avalúo fiscal con nombre del propietario.
Y por último, si eres pensionado, te van a pedir la liquidación de pensión y cartola bancaria que refleje el pago de las pensiones. Hasta ahí, súper bien. Son muchos documentos, me imagino que te va a demorar 1 o 2 horas en conseguirlo, pero no hay mucha dificultad. ¿Y por qué es tan importante entender cómo funcionan los bancos? Porque tú vas a buscar propiedades de un determinado precio de acuerdo a la capacidad de endeudamiento que tú tengas. Y esto es muy difícil de determinar, porque todos los bancos tienen un cálculo de forma independiente y un análisis independiente que lo hace el departamento de riesgo de cada banco. Y peor aún, este cálculo va cambiando en el tiempo, no es algo fijo. Entonces es muy difícil de determinar. Pero yo te voy a dar un dato de más o menos cómo debería ser para que tú empieces a buscar propiedades de acuerdo a tus posibilidades de endeudamiento. Y mira, para esto hice nuevamente un Excel que te voy a dejar para que tú descargues de forma completamente gratuita. Va a estar acá abajito en la descripción. Y nuevamente voy a hacer el mismo Excel para todos los videos. Y cada video va a tener asociado una pestaña para su propio video. En este caso vamos a hablar sobre la pestaña de financiamiento, para que tú te encuentres en esta pestaña para que entiendas cómo llenarlo. Mucho ojito, acá para llenar tienes que llenar solamente los datos que están rosados. O sea, aquí y aquí, no hay nada más que llenar. Y te voy a enseñar cómo interpretar esto. Mira, acá tú tienes que llenar tus ingresos por remuneraciones. O sea, si tú tienes un contrato de trabajo, lo ingresas acá. También muy importante, si tú recibes algún bono respectivo, tienes que mensualizarlo ese bono e ingresarlo también junto con tu remuneración. O sea, por ejemplo, si a ti te pagan 2 millones de pesos de bonos al año, o sea, un sueldo extra, por ejemplo, lo divides por 12 y lo ingresas junto a tu monto líquido que estás recibiendo. Entonces, en este caso yo lo voy a hacer bastante simple. Vamos a considerar de que una persona que gana 2 millones de pesos mensuales y también tiene un trabajito extra por fuera de 500.000 pesos y recibe boletas de honorario. También tiene un departamento en arriendo por 400.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto castiga los ingresos de boletas de honorario. Los bancos también lo hacen. Y también te va a castigar los ingresos por arriendo. Por lo que te va a considerar solamente los valores castigados para el cálculo. Por otro lado, también hay que anotar los dividendos que tú pagas. Por ejemplo, el dividendo del arriendo. Si tú tienes muchos arriendos, anotas la suma de todos los arriendos acá. Lo mismo, si tienes muchos dividendos, anotas la suma de todos los dividendos acá. Y yo le puse, por ejemplo, un cálculo de un dividendo de 200.000 pesos. Un crédito consumo de 100.000 y una tarjeta de crédito de 50.000 mensual. Siempre gastos mensuales. Como recomendación, si tú realmente estás buscando un financiamiento hipotecario, te tienes que poner muy guapo para el banco. Y esto tiene que estar en cero. En cero. No tienes que tener ninguna deuda, además de las deudas hipotecarias que tienes actualmente. Tienes que estar pero impecable. Impecable a la hora de presentarte al banco. Entonces esto ya es dañino desde el punto de vista financiero. Solamente deberías tener el dividendo. Pero dado este escenario, vamos a analizarlo igual para considerarlo. Porque igual tengo que contarte qué es lo que pasa. Y mira, ¿qué es lo que ocurre? Acá se calcula una cuota máxima. Máxima cuota que vas a tener a la hora de tener tu aprobación hipotecaria. Y los bancos, dependiendo el momento bancario que se encuentre cada banco, te va a evaluar al 25%, al 32% o al 40%. No he visto más allá del 40%. Por lo general, los bancos que te evalúan con más porcentaje te dan tasas de interés mucho más altas. Entonces, mucho ojo con eso. Por ejemplo, el Banco Santander es bien popular en dar tasas súper altas. Entonces el Banco Santander es muy probable que a la hora de evaluar, evalúe con un 40%. Mientras que un banco que es más conservador, que te entrega una tasa más baja, te va a evaluar al 25% y te va a otorgar una cuota máxima de 300.000 pesos. Esto es independiente, completamente independiente del periodo de años que tú vas a pedir el crédito hipotecario, la tasa de interés, absolutamente independiente. Entonces tú puedes llegar con una propiedad y puedes poner el 50% de pie, por ejemplo, y calculando el valor de la cuota, esta sería la cuota máxima que ellos te podrían entregar con ese crédito hipotecario respectivamente. Ya, ¿y cómo analizamos los créditos hipotecarios? Bueno, para eso hay un simulador que está disponible en la página del CMF. No hay que inventar la rueda con eso, sinceramente. Vamos a ir al simulador, les voy a decir cómo llegar para que tengan todo disponible. Para llegar a este simulador, tú tienes que poner en Google simulador hipotecario CMF y la primera opción. Inmediatamente tú entras y ya vas a llegar al simulador hipotecario de la CMF. ¿Cómo funciona esto? Tú tienes que seleccionar el monto expresado en unidades de fomento o en pesos del dinero que tú vas a pedir como préstamo. O sea, no va el valor de la propiedad acá, mucho ojito, es el monto del préstamo, ¿ya?
tú tienes que descontarle el monto del pie. Suponiendo que tú estás comprando una propiedad de 2.500 UF, tú tienes que descontarle el 20 o el 10% del valor de la propiedad. Entonces serían 250 o 500. Vamos a hacerlo lo más habitual, que es el 20%. Entonces le descontamos 500 UF. Entonces a los 2.000 menos 500 serían 2.000 UF. Entonces ponemos 2.000 UF. Entonces acá nosotros ponemos el plazo. Podemos evaluarlo a 20 años, a 30 años, 25 años. Ahí nosotros tenemos que determinarlo de acuerdo a nuestros cálculos o nuestro análisis, o simplemente porque nosotros queremos vitrinear. Lo que te aconsejo es que lo revises a muchos plazos hasta que des en la fórmula correcta y pones simular. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí nos van a salir dos diferentes bancos y nos van a entregar diferentes opciones de financiamiento. Y nosotros la idea es que vayamos al banco respectivo que en mejores condiciones nos entrega y pidamos la evaluación financiera para que nos otorguen un crédito hipotecario. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí nos darían 397. Y en el último caso, que sería el Banco Santander, serían 494. Entonces, volvemos a nuestro Excel. En nuestro Excel, recuerden que la cuota máxima que nos están dando es de 702.000 pesos y la cuota mínima que nos estarían otorgando serían de 307.000. Entonces, desde este punto de vista, nosotros seríamos un candidato a que nos otorguen un crédito hipotecario, por lo que deberíamos presentarle los antecedentes al banco y esperar la aprobación bancaria para proceder. Pero eso no es todo. También existen otras entidades financieras que no son bancarias, que también te otorgan créditos hipotecarios, que son las llamadas mutuarias. ¿Qué son estas instituciones? Por lo general son aseguradoras, casas de compensación, entre otras instituciones que tienen la certificación de la CMF para otorgar financiamiento hipotecario. Están reguladas y la mayor ventaja es que no figuran en el sistema financiero. Esto es muy simpático porque hasta abril de 2026 tú perfectamente podrías ser financiado por una de estas entidades y después, cuando vas al banco, la deuda no figuraría en el sistema. Pero mucho ojito, porque si tú declaras que estás recibiendo ingresos, te van a pedir también que acredites un certificado de deuda con esa propiedad para asegurarse de que no tenga ninguna deuda. Y en este caso saldría revelada esa deuda y te puede perjudicar. Por lo que tendrías que ocultarle a los bancos, las instituciones crediticias, que te evalúen una segunda vivienda para que no salga en el sistema. ¿Cómo contactarlos? Bueno, te tienes que meter directamente en el sitio web de ellos y consultarles. Y acá está la información respectiva de cada una de ellas. Son poquitas en verdad, no son tantas. Aquí cuento 12 o 13 en total. Así que con eso ya tienes muchísima información para analizar y para pedir financiamiento. El problema con estas instituciones, que claro, como no salen en el sistema financiero, ellos tienen tasas de interés mucho más altas de las que le entregan las instituciones financieras. Por lo que mi mayor recomendación es que evalúes si te conviene o no te conviene, porque puede que te salga un poquito más caro y eso no lo puedas pagar a largo plazo. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que te haya gustado muchísimo este capítulo, por lo que te pido que no te olvides de darle un tremendo like. También, si no estás suscrito, te invito a suscribirte, a compartirlo con tu familia, con tus amigos, que estoy seguro que les va a servir un montón. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo buscar propiedades, para que estés muy atento al respecto. Con eso me despido y te mando un tremendo abrazo y te deseo muy felices compras. Nos vemos, chao.